Eh, Agradecerles también a los docentes que se incorporan el día de hoy a brindarnos una charla sobre recorte del problema y actores sociales para que, bueno, tengamos el paso por una convocatoria lo mejor posible. Nosotros sabemos muy bien que es necesario el acompañamiento en las convocatorias, porque tener claro cómo llenar los formularios de la manera correcta, qué es lo que exactamente se está pidiendo en cada una de las partes del formulario, es algo complejo y que, bueno, que se van a enfrentar en los próximos meses, seguramente. Primero, bueno, me presento, yo soy Lucila Reina, soy la secretaria de Extensión Social y Cultural de la universidad. Y la verdad que para nosotras es un paso muy importante poder empezar una nueva convocatoria de proyectos de extensión, en el marco en el que la última convocatoria la tuvimos en 2019 y los proyectos fueron aprobados en 2020, pero recién por la pandemia empezaron a funcionar este año, con restricciones y readecuando sus objetivos y sus metodologías de trabajo. Y decirles que la pandemia nos presentó un desafío muy importante a la universidad en su conjunto y fundamentalmente al área sustantiva de la extensión universitaria, porque nos obturó lo que sería el eje fundamental de la extensión, que es el contacto, la estrechez, el vínculo social. A partir de ponernos en jaque ese elemento fundante de la extensión, ustedes sabrán o conocerán equipos que tuvieron que readecuar sus actividades, pensar nuevas metodologías, como decía al principio, e incluso se sumaron nuevas necesidades en un contexto social adverso. Las desigualdades se profundizaron, pero además se visibilizaron otras desigualdades que no estaban tenidas en cuenta, como por ejemplo el tema de la conectividad. En el marco de un contexto complejo es que se fueron repensando las acciones de extensión de parte de los propios equipos de extensión, pero también de parte de la Secretaría, que asumió esta necesidad de cumplir con nuevos objetivos y una planificación distinta a la que veníamos teniendo a lo largo de todos estos años. En el marco de la emergencia social, fue que se pensó a su vez en una convocatoria especial de proyectos de extensión de interés institucional, que tuvieron distintos ejes, que estaban de acuerdo con las necesidades relevadas en el territorio y que tenían que ver con desarrollo de acciones sustentables para paliar las consecuencias de la pandemia, las consecuencias sociales, el aislamiento, las consecuencias económicas. Y bueno, fue que hicimos esa convocatoria de proyectos de extensión de interés institucional, que se aprobaron 9 y que ya comenzaron sus tareas hace ya 2 meses. Así que bueno, en esta nueva convocatoria esperamos que nuevos equipos se sumen, que aquellos equipos que ya venían con alguna trayectoria refuercen su compromiso y piensen creativamente para acompañar al tejido social que está tan vulnerado. Dejo ahora al equipo de la Secretaría de Programas y Proyectos, para que cuente específicamente la convocatoria, y después cierro yo. Muchas gracias. Buenos días. Hay eco, silencio en alguna de las otras compus. La convocatoria, como nos contaba Lula, es proyectos de extensión de interés social y acciones de extensión al territorio. La duración que tienen los proyectos, los PEI, bueno, van a ser anuales o bianuales.
Las acciones de extensión al territorio son anuales, en general. Las categorías que venimos colocando desde la convocatoria pasada son 3 categorías de proyectos de extensión, que son los de iniciación a la extensión universitaria, que son proyectos realizados por equipos que recién se inician en la experiencia de la extensión, o sea que comienzan a presentar proyectos en esta convocatoria. Los que tienen experiencia previa en extensión universitaria son los equipos de proyectos que hayan estado en hasta 2 convocatorias bianuales y hasta 3 convocatorias en caso de proyectos y prácticas de extensión anuales. Y los proyectos, la categoría con trayectoria en extensión universitaria serían los proyectos y prácticas de extensión universitarias que que hayan participado en más de 4 convocatorias. Esas son las categorías que van a tener ahí en las ideas, en el modelo de idea proyecto, y después en los formularios de los proyectos, ¿no? Bueno, en relación al presupuesto todavía no está definido cuánto va a ser el presupuesto, tenemos que esperar hasta que se apruebe el presupuesto 2022 en la universidad. No sé si... ¿Tiene audio? ¿Cómo? Bueno, continuando, buen día a todos y todas, continuando con la presentación, esta convocatoria tiene una selección de líneas temáticas específicas que la integran una parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Programa 21 de Naciones Unidas. Esto comenzó a trabajarse desde el año 2018 en convocatorias a proyectos. A su vez hay una selección también del aporte que realizan los distintos programas de extensión de la Secretaría de líneas temáticas. Y por último también, bueno, de diferentes demandas relevadas con los socios de los distintos actores sociales con los que la Secretaría interviene y se vincula en sus diferentes acciones. Para aportar un poco más de información a las líneas temáticas que orientan la convocatoria a proyectos, nosotros definimos una serie de informes y de documentos que van a permitirles a ustedes tener un panorama más amplio de información. Por un lado tenemos información del panel de hogares del Observatorio Social, de la UNL, los datos son del año 2019, que es la última edición que pudo realizarse del panel. También información del programa Santa Fe Cómo Vamos, del año 2018. Y si bien esta información puede a priori resultar desactualizada, entendemos que representa una base de la que podemos suponer que diferentes indicadores han ido deteriorándose en el marco de lo que fue la pandemia y todo su impacto. También hay un informe de los avances en torno a los Objetivos de Desarrollo Sustentable del año 2020 de Naciones Unidas, que si bien es un documento a nivel global, tiene algunos capítulos específicos y brinda también panorama más detallado en torno a cada uno de los ODS. Y por último, también brindamos un espacio donde pueden ver la georreferenciación a partir de un mapeo con el anclaje tanto con los socios y instituciones participantes de los proyectos de extensión de interés social del año 2019, la convocatoria anterior, y también donde están interviniendo los distintos proyectos de extensión de interés institucional que mencionaba Lula al principio, que comenzaron a implementarse este año. A grandes rasgos, esos son los fundamentos de las líneas temáticas que enmarcan la convocatoria y los distintos apoyos como para tener una referencia de información. Bueno, en relación a los tiempos de la convocatoria o al cronograma, durante todo el mes de septiembre y hasta el 15 de octubre es la etapa de difusión de la convocatoria. En este momento vamos a tener 2 encuentros, uno es el que vamos a tener ahora con Luciana y con Cristian,
y el miércoles de esta semana, también a las 9, vamos a tener un encuentro con la doctora Daniela Soldano, que va a tratar el tema de articulación con las políticas. Este periodo se establece también como un periodo de consulta, hasta el 15 de octubre, en el que pueden enviar todas las consultas que tengan a las áreas de extensión de las unidades académicas o al área central de la Secretaría de Extensión. El 15 de octubre cierra el periodo de difusión y es el momento o la fecha límite de presentación de las ideas proyectos, que las tienen que enviar a las unidades académicas, a las áreas de extensión de las unidades académicas por correo electrónico, y después ellos nos remiten a nosotros todas las ideas proyectos presentadas. En noviembre va a estar la evaluación de las ideas proyectos, que se va a realizar a través de los programas de extensión y el Consejo Asesor de la Secretaría de Extensión y los responsables de cada área. Y el 1 de noviembre vamos a devolver, a hacer una devolución de la revisión de esas ideas proyectos por parte de los secretarios de cada Secretaría de Extensión. En marzo del año que viene vamos a tener talleres de formulación de proyectos de extensión, ya con vistas a la presentación del formulario definitivo, que va a ser el 1 de abril del 2022. Después de ese momento van a venir las etapas de evaluación. En abril va a estar la evaluación de calidad, de admisibilidad, perdón, que es una evaluación más interna, por el equipo de proyectos de extensión de acá de la Secretaría, y en el que vamos a evaluar cuestiones bien formales de la presentación de los proyectos. Toda la documentación bien presentada. En mayo del año que viene va a ser la evaluación de pertinencia, que es una evaluación que realiza el Consejo Asesor con equipos también de gestión de la Secretaría, y en junio va a ser la evaluación externa, en la que se van, en realidad es evaluación de calidad. Va a haber evaluadores externos y un evaluador interno por la Universidad Nacional del Litoral. En junio o julio del año que viene se va a tratar todo lo actuado por el Consejo Superior y se va a aprobar eventualmente para comenzar los proyectos de extensión en agosto de 2022. Cualquier consulta que tengan o cualquier duda pueden consultar en la página, en la categoría, en el área de proyectos de extensión, está la convocatoria con todos los documentos que nombraba Jero recién, las disposiciones generales de esta convocatoria que tienen todos los links de mapeo, y cualquier consulta particular que tengan pueden escribirnos a nosotros, al área de proyectos de extensión, o al área de extensión de su unidad académica. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Bárbaro. Muchas gracias, chicos. Fede, Jero, Lili. Bueno, como les decía, hoy esta charla está en el marco de la convocatoria 2021 de proyectos 2021-2022 de proyectos de extensión de nuestra universidad, y obviamente se va a abordar el tema, uno de los temas fundamentales que abordan, que están incluidos dentro del formulario de idea proyecto, que es el tema de actores sociales y delimitación del problema. Como decía Fede también, aprovechamos en esta ocasión y los invitamos a la charla que continúa el miércoles a las 9 también, con la profesora Daniela Soldano, en torno a la conexión con las políticas públicas, que es otra de las partes del formulario de la IP, que está bueno que profundicen en sus contenidos. Ahora voy a pasar a presentar a nuestros expositores del día de hoy. Nos acompañan la licenciada Luciana Micli, que es licenciada en Trabajo Social, docente de la carrera de Trabajo Social, subsecretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y tiene a su cargo la dirección de la carrera de Trabajo Social. Y también el doctor Christian Seiler, que es becario postdoctoral del IUPSO CONICET UNL, que es docente en una asignatura en la carrera de Trabajo Social de nuestra universidad. Los dejo con ellos para que, bueno, aborden la problemática y puedan hacer intercambios. Muchas gracias. Gracias, Lula. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que veo acá muchas caras que vienen ya con un recorrido en extensión, y seguramente a lo mejor hay algunos que es la primera vez que presentan un proyecto.
Nosotros con Cristian estamos en la Cátedra de Planificación Social de la Licenciatura en Trabajo Social, que es una asignatura de 4º año y que, bueno, que un poco lo que plantea es la importancia de planificar en todo tipo de intervención, desde intervención social hasta intervención profesional, y la necesidad de lo que permite planificar programas y proyectos de una manera ordenado y, como siempre decimos, con una coherencia interna, porque muchas veces cuando se hacen presentaciones a proyectos, lo primero que nos encontramos, como hoy veían, repasaban las fechas, es con el formulario. Seguramente uno lo primero que hace es agarrar el formulario e intentar llenarlo, cuando nosotros lo que trabajamos mucho es que el proyecto es todo, es decir, el proyecto implica todo un trayecto en donde primero tenemos que hacer un diseño, es decir, el pensar desde esta idea inicial, el análisis de esta idea, con quiénes lo vamos a hacer para poder después llevar a la formulación del proyecto y que así sea este trayecto combinado entre lo que queremos, lo que deseamos y lo que podemos. Bueno, Cris, ¿vos querés empezar a compartir pantalla? Ahí te comparto. Bueno, un poco lo que nos planteábamos en este momento, digamos, de objetivo para este taller es poder aportar herramientas metodológicas para lo que es la formulación de idea proyecto de extensión en función de las demandas y necesidades planteadas por el territorio y en articulación con la universidad. Uno de los puntos que siempre son eje de nuestra noción de pensar la planificación es que siempre planificamos con otros, y en este sentido el pensar proyectos de extensión desde la universidad implica pensar en este lazo que tenemos con la comunidad y que necesariamente tiene que partir también del reconocimiento que el otro tiene de nosotros, aunque parezca un trabalenguas, y de la posibilidad de pensar juntos un problema, porque como después vamos a ver adelante, un problema se construye y lo que puede ser un problema para nosotros no necesariamente es un problema para los otros. Bien, entonces en este momento del taller, nuestra idea es poder trabajar cómo se construye un problema o el recorte del problema y la importancia de los actores en esta noción de que no planificamos solos, sino que siempre se planifica con un otro. Yo veo blanca, ahí está. Bueno, ¿qué es? Hoy lo enmarcaban muy bien con anterioridad, ¿qué es un proyecto de extensión universitaria en la universidad? Una idea de acción de extensión que implica una intervención en un espacio determinado, en un territorio específico y en un entramado de relaciones particulares donde se ponen en juego conocimientos y saberes, intereses y demandas, actitudes y capacidades. Esto lo tomamos porque esta idea de lo que significa la extensión universitaria va muy de la mano de la idea de planificación social o de planificación estratégica situacional que trabajamos nosotros desde el autor, digamos, Carlos Matus, en donde justamente lo que plantea es la necesidad de que todo tipo de proyecto y de programa sea situado, es decir, que pueda reconocer un tiempo, un espacio, un lugar determinado y que vaya de la mano de la articulación con los actores que están en ese campo. Y me parece que un poco la noción que históricamente tiene nuestra universidad con la política de extensión y de compromiso social y cultural, viene en esta línea, ¿no? De pensar un proyecto siempre articulado con este otro. Bueno, un proyecto también entonces puede ser pensado como una respuesta a necesidades sociales, a intereses institucionales, a mandatos, que propone transformar una determinada situación
incidiendo significativamente en la interacción de las personas y aspirando a una legitimidad pública o social. Esto también, cuando hoy decíamos, bueno, ¿cómo pensamos un proyecto? Esta idea que nosotros tenemos del proyecto como un producto final de diseño y formulación, como el trayecto que va de la situación observada, de la situación de una idea, de la explicación de ese problema, de la articulación con otros y de la concreción de poder llegar a esta realidad deseada. Ahí me dice que mi conexión es inestable. Bueno, un proyecto siempre tiene la intencionalidad de cerrar brechas. En este sentido, nosotros partimos de la idea de que un problema es una brecha, una distancia entre la realidad observada y el recorte construido y lo deseado. Entonces, ¿para qué hacemos un proyecto? Es decir, ¿para qué nosotros estando como docentes universitarios en la Secretaría de Extensión decimos, bueno, ¿para qué diseñamos un proyecto con el otro? Seguramente es porque estamos observando una situación real y también pensamos de que esto debería modificarse, ¿no? Esta idea de lo que debe ser. Entonces, un proyecto siempre intenta cerrar estas brechas entre lo real y lo deseado. Y en ese caminito también siempre decimos que tenemos entre lo real y lo deseado, lo posible, ¿no? En esta idea de que los problemas son problemas sociales, y que muchas veces, lamentablemente, los problemas sociales cada vez se nos presentan con mayores complejidades que hacen de que sean problemas inestructurados, es decir, problemas de que vamos a ir haciendo aproximaciones a poder buscar algunas alternativas de solución, pero que no vamos a poder solucionar muchas veces el problema macro o real. Bueno, entonces decíamos esto, ¿no? De pensar este proyecto con la idea de poder cerrar una brecha entre la situación inicial y la situación deseada. Pasada. Pensar entonces en un proyecto, en este caso en un proyecto de extensión, implica, como decíamos, recorrer un trayecto desde formular la idea, implementarla y evaluarla, con un objetivo claro y definido, que se despliegue en un tiempo, en un espacio y en una población específica. Esta es la idea de que los problemas son situados, ¿sí? Que requiere un ejercicio reflexivo de planificación, de ordenamiento, de objetivación de la realidad, de explicación de intenciones y compromisos con los otros actores, y de comprender, proveer y analizar todas las variables que puedan influir en el desarrollo de ese proyecto. En este sentido, el proyecto es un orientador para la acción. Es decir, nosotros decimos de que es lo que nos permite tener la noción de lo que queremos hacer, pero que necesariamente el proyecto también requiere del ejercicio de creatividad y que sea flexible. Y con esta idea de que sea flexible, porque justamente la realidad se nos presenta como una realidad dinámica, no significa que sea desorganizado, porque muchas veces nosotros cuando estamos en clase, a veces decimos, bueno, la noción de pensar, digamos, en la planificación como algo flexible, que requiera de que uno pueda revisar, monitorear y cuando necesite poder hacer determinados movimientos y giros a ese proyecto, no significa que sea desordenado, sino que justamente vaya en relación a que la dinámica, la propia dinámica de la realidad nos va imponiendo.
y que no nos quedemos atados muchas veces a un proyecto que después nos limite la acción. ¿Sí? Como pasa, es decir, si uno lo piensa para aquellos que tienen trayectoria en extensión, bueno, cuántas veces uno desde extensión plantea una idea proyecto, cuando a lo mejor el año que viene tiene que ya empezar a escribir el proyecto, se da cuenta de que hubo una pandemia de por medio que hizo que esto se revise, o hubo determinadas instituciones a las cuales le pedimos los avales, que por determinada variable que no podemos controlar, no puede estar. Entonces, en ese sentido, es esta idea de aproximaciones sucesivas a lo que deseamos lograr, y tener siempre la posibilidad de revisar y de flexibilizar nuestros modos de acción. Los momentos, entonces, de un proyecto, nosotros vamos a decir de que tienen un primer momento, que es el momento del diseño, que es esto que hoy charlábamos, de pensar, digamos, primero una idea, de discutir el qué queremos hacer, el por qué y el para qué de este proyecto, de analizar la situación y de investigar el problema. Nosotros, desde planificación, tomamos la idea de análisis de situación en esta mirada más panorámica, de hacer un primer recorte de la realidad, en donde en el formulario de idea proyecto lo piensan como un campo problemático, y después de esta primera mirada de los distintos problemas con los que nos encontramos en este recorte de la realidad, pasamos a el recorte del problema en sí, y a la investigación de ese problema situado en el cual nos vamos a motorizar nuestras acciones. Después, entonces, del diseño, que sería como la cocina del proyecto, pasaríamos a la formulación. Esta idea de pensar la formulación es de formalizar los ejes constitutivos del proyecto, los objetivos, las estrategias de intervención, el cronograma, los resultados esperados, el presupuesto, el monitoreo y la evaluación, lo que hoy ustedes muy claramente presentaban de cómo ya tienen estipulado todo el cronograma para lo que es la presentación de proyectos 2021 y 2022. Bueno, es esto, ¿no? El momento de la formulación podríamos decir que sería el momento de la escritura, en donde uno ahí condensa todo lo que viene trabajando en este primer momento de diseño, de análisis y de lo que quiere. Después pasa el momento de la gestión, que podríamos decir de que es un primer momento también, en donde uno hace lo previo del proyecto, en extensión la búsqueda de los avales a las instituciones con las que van a ser nuestros actores, digamos, que van a acompañar el proceso, digamos, de gestión del proyecto. Entonces, justamente este proceso de gestión es los contactos institucionales necesarios para poder ejecutar el proyecto. El otro momento que podríamos mencionar es el de ejecución, que acá podríamos decir que sería la puesta en acto de todo eso que tenemos diseñado, pensado, articulado y escrito en un formulario. Sería el momento de ponerlo en marcha, ¿no? Y después la necesidad de hacer un monitoreo y evaluación, que muchas veces eso es lo que cuando uno planifica y presenta proyectos, hay veces como que lo pone al final, cuando en realidad la evaluación y el monitoreo debe ser durante toda la duración del proyecto. Justamente porque si pensamos de que es un diseño que no es acabado, sino que es flexible, esta noción de ir evaluando durante el proceso nos va a ir permitiendo cómo dar algunos giros cuando sea necesario. Y después algo que es muy importante y que Extensión de la universidad lo viene desarrollando muy bien y con mucho compromiso, que tiene que ver con la comunicación. Cosa que también hay veces se olvida, es decir, bueno, terminamos un proyecto y nos olvidamos de la parte más importante, que es la de comunicar los resultados, y también la de poder
socializarlo y comunicarlo con los destinatarios más cercanos. Yo siempre tengo por ahí el recuerdo de cuando uno va a determinados lugares, que muchas veces están muy intervenidos, determinados barrios con determinadas problemáticas en donde llegamos, pero son lugares históricamente intervenidos por el Estado, por instituciones, por proyectos del extranjero, y que una vez me dijeron, queremos que nos saquen las manos de encima. Y esa expresión, que muchas veces nos encontramos en determinados lugares, que no es de resistencia, sino que es de que muchas veces hay tantos lugares que son tan intervenidos, que creo que se comete también el error de no hacerlos parte, ¿no? Y esta cuestión de poder comunicar y de sociabilizar lo que, en este caso, la universidad produce, es sumamente rico. Y hace que el otro efectivamente sea parte del proyecto, y no solamente una partecita cuando lo necesitamos. Entonces, bueno, me parece de que esto, si bien lo ponemos así como en un orden, son momentos de un proyecto que van dinámicos, ¿no? Y que esto de pensar en resultados parciales también está bueno, de poder ir comprometiendo a los determinados actores en la comunicación de estos proyectos, de los resultados de los proyectos. Bueno, entonces, ¿qué sería un problema? Ahí en el formulario había una idea de esta noción de, bueno, ¿qué está pasando, no? El problema social, como nosotros hoy le mencionábamos, es la brecha entre la realidad y lo deseado, es decir, es la brecha de lo que está pasando, que encontramos, y lo que consideramos que debería ser. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta que nos hacemos cuando llegamos a pensar, digamos, esta primera idea de por qué hacer un proyecto de extensión, es ¿qué está pasando? ¿Qué nos está moviendo a nosotros como docentes de distintas unidades académicas? Es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos mueve de determinado lugar que nos está haciendo ver de que no es lo que debe ser? Y que justamente nos moviliza a pensar en algo, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta idea de... ¿Sí? Ah, me parece que... Bueno, entonces partiendo de esta noción de problema social como esta brecha entre lo que nos encontramos y lo que debería ser, partimos también de la noción de que el problema social es un problema construido. Es decir, necesariamente es un problema de una naturaleza subjetiva. ¿Por qué? Porque es alguien el que construye ese problema, y justamente esta naturaleza subjetiva de la construcción del problema hace que muchas veces, como hoy le decía, un problema para algunos no sea un problema para otros. Nosotros muchas veces, cuando hablamos con los estudiantes y elaboramos, digamos, proyectos, decimos, bueno, cuando uno llega a las instituciones, los problemas no andan ahí en el territorio, sino que uno hace una construcción teórica y analítica, justamente, para definir que eso efectivamente es un problema. Ahí Daniel levantó la mano. Sí, la pregunta tiene que ver un poquito con qué querés decir necesariamente subjetiva, lo mismo que en 2 diapositivas antes estuviste hablando de que el problema tiene que ser sentido, que lo estás retomando ahora. La responsabilidad nuestra académica es adelantarnos a veces a los problemas y la parte de la extensión tiene que ver mucho también con la educación y la percepción de que cuando el problema es sentido ya es tarde a veces, dependiendo de la naturaleza del problema. Y a veces es mucho mejor prevenir. Entonces, se puede trabajar sobre un problema que todavía no sea subjetivo todavía, que solamente lo veamos, entre comillas, desde la academia, y justamente el problema sería
problematizar a la persona para que se vaya anticipando a ese problema. Sí, sí, Daniel, muy buena intervención. De hecho, como vos decís, cuando un problema está sentido, ya está, ¿no? Parecería que ya está. Más allá de que también muchas veces llega un sentimiento que no necesariamente es decir, llega como la demanda de algo que se genera como sentido, y muchas veces no es la verdadera, no te podría decir la verdadera, es decir, la necesidad real, por decirlo de alguna manera. Esto que vos decís, respecto del lugar de la academia y de muchas veces de tratar de prever determinadas situaciones, se habla también de la construcción de problemas potenciales en esta línea que vos planteás. Es decir, hay algunos problemas del hoy y problemas potenciales. El problema potencial justamente es en donde uno muchas veces desde su construcción analítica está diciendo, bueno, si tenemos, doy un ejemplo, si tenemos, digamos, en el barrio X, embarazos que vienen con un grado de desnutrición en los últimos 2 años, un problema potencial, es decir, un problema a futuro, podría ser dificultades en el aprendizaje escolar de esos niños que vinieron desnutridos de las panzas, ¿sí? Entonces eso se le llaman problemas potenciales, un poco en la línea en esto que vos decís. Tal vez para la población, en el momento X, es la desnutrición de la mamá, pero no está viendo que si no se revierte, ni se problematiza esa situación, de acá a un tiempo vamos a tener otra concadenación de problemas que se le llaman problemas potenciales. Sí. Gracias por tu intervención, Daniel. Ahí Lu, buenos días Sí. para todos. Ahí Lu, intervengo y comento lo siguiente. Está muy bien el comentario que hace Daniel y traer esta distinción entre los problemas presentes, los problemas que ya están presentes entre nosotros y están sentidos por la mayoría de los sujetos, de los grupos sociales interesados en el problema, y está identificado, y otra es que hay cierto grupo que está identificando problemas potenciales que se pueden llegar a dar en el futuro, o bien hay problemas también que están presentes, pero no están identificados por los sujetos que están siendo parte de esos problemas. Es decir, es como, y en ese sentido me parece la idea de construcción social y de producción subjetiva de los problemas, si se quiere el término, si se acepta el término, tiene lugar, porque tal vez hay una población X que está padeciendo cierta problemática, pero no identifica cuál es la estructura de ese problema, cuáles son sus causas, cuál es el modo en que intervienen ciertos elementos que se están dando en esa población, y hay un grupo que sí lo está viendo, ¿sí? Y ahí está la razón de identificar qué tipo de problemas son, ¿no? Y después algo que vamos a ir viendo un poquito más adelante, que es quién está pensando el problema, por qué es un problema para esa persona, es decir, por qué para un grupo de personas profesionales, académicos que están estudiando ciertos temas, cierta problemática, eso es un problema, y por qué eso debería ser un problema para las personas que lo padecen, ¿sí? Aunque no lo conozcan, aunque no conozcan su trayectoria, sus causas, y no lo estén padeciendo o identificando de una forma muy directa, y potencialmente en el futuro sea algo que le va a trastornar su vida, etc. Entonces, la pregunta allí sería, si es un problema presente y se está identificando, es una construcción social que se hace de un determinado plano. Pero si es un problema futuro, un problema potencial, la lógica del proyecto primero va a tener que ver con una sensibilización de decir, bueno, acá está pasando algo, no todos lo están viendo, y el proyecto va a pasar por otro lado, no va a pasar por resolver un problema que todavía no se manifestó, ¿no? Sino, como decía Daniel, que tiene que ver más bien con crear ciertas condiciones de prevención, ciertas condiciones de desactivación de un problema futuro, y el proyecto tiene otro canal.
¿no? Y en ese sentido, esta distinción de problema presente y problema futuro tiene mucha importancia, ¿no? Tiene mucha importancia para pensar quién está problematizando una situación en particular, ¿no? Sobre todo también, porque bueno, no es el momento del tema de la charla, pero también nosotros en planificación muchas veces hablamos de esta necesidad de construir escenarios. Y un poco en lo que planteaba Daniel, en esto de ser previsor muchas veces y de lo que te permite la planificación, en esta posibilidad de construir escenarios presentes, posibles y deseables, va de la mano de decir, bueno, ¿no? Nosotros en este lugar, digamos, como de la academia, conocemos este territorio y podemos construir distintos escenarios, depende de las variables que se vayan sucediendo, y atendiendo problemas reales, problemas del presente o problemas potenciales. Bueno, un poco en la línea de lo que ya más o menos se fue diciendo, es esta noción de que los problemas, digamos, no se realizan en el vacío, sino de que hay una construcción y una historicidad también de los problemas, es decir, uno cuando llega a determinados territorios, hay un devenir en ese lugar, en esa familia, en esa institución, es decir, muchas veces nosotros llegamos y no somos los primeros que llegamos. Habrá situaciones que sí, pero comúnmente, a lo mejor en determinados barrios donde nos movemos, son lugares que tienen antecedentes, historias, que necesariamente también tenemos que recuperarlo, ¿sí? Porque muchas veces llegamos a los lugares y parece que todo empieza, y las instituciones, y las familias, y los grupos, tal vez tienen toda una historicidad que necesariamente la tenemos que recuperar si construimos con el otro. Y acá también va un poco en esta idea de, si bien el proyecto lo hacemos desde nuestro lugar de academia, el buscar socios que están también en el territorio, nos permite tener esta articulación situada con el lugar y hacerlos parte de la construcción del problema, ¿no? Pasa, Cris. Bueno, los problemas entonces expresan intereses, perspectivas de sujetos individuales o colectivos que interactúan conflictivamente en el escenario social, son eminentemente sociales, encontrándonos con causas en particulares en las relaciones sociales, bueno, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? En este reconocimiento de la historia, en este planificar con el otro, y cuando nosotros decimos en esta idea también de conflictividad, tomamos de que uno cuando planifica en el campo, digamos, nos encontramos en un campo de fuerzas, es decir, en donde esta realidad que se nos presenta como una realidad dinámica, compleja, con conflictos, no necesariamente los conflictos son vistos desde un modo negativo, sino, digamos, de que nos presenta en un campo de lucha en donde el otro también tiene planes. Y esta es una noción básica para quienes trabajamos en planificación social situacional. Este reconocimiento del otro es un otro que no es un otro pasivo, sino que es un otro, como hoy decía Daniel, ¿no? A lo mejor ese otro no reconoce que tiene ese problema, pero bueno, ¿cómo hacemos para poder captarlo, hablar con él y ver de que posiblemente haya un problema a posterior? Entonces, la importancia de la construcción con el otro y del reconocimiento de los problemas de manera conjunta. Y esta noción de reconocer al otro es justamente en este otro lo vamos a trabajar cuando se toque el tema de actores sociales, es decir, que es un otro con intereses, con conflictos, con definiciones, con experiencia, es decir, no es un otro inerte
que solamente va a aceptar lo que en nuestro lugar se les diga, ¿sí? Por eso se habla del campo de luchas en el territorio. Y bueno, y el problematizar entonces los problemas, interrogando las situaciones de la realidad, revisando, analizando supuestos, y nosotros vamos a decir mejorando las preguntas. Es decir, en esta noción de encontrarnos con la realidad y con esta pregunta de qué pasa y de por qué pasa. Y no agotarnos en una sola respuesta si nosotros partimos de que la realidad es compleja. Porque muchas veces se dan a problemas complejos respuestas simples y necesariamente requieren de una, justamente de partir de un pensamiento complejo respecto de problemas sociales complejos y permitirnos también esta noción de incertidumbre, de opacidad, en donde muchas veces hay problemas que no se nos presentan tan claramente y tan definidos, como hoy decía Daniel, es decir, muchas veces nos encontramos en un territorio y hay algunos problemas que no están tan claros de que por qué suceden. Entonces, creo que también es importante permitirnos esta noción de incertidumbre y de opacidad, es decir, de que todo no se nos presenta tan claramente cuando articulamos con las instituciones o con determinados actores sociales. Entonces, bueno, de la mano de esto es por qué problematizar para llevar adelante intervenciones profesionales. Es preciso traspasar el plano de la inmediatez y lo aparente que limita a conocer la realidad, superando los procesos de naturalización de lo social. Esto de lo que muchas veces no es un problema para nosotros, o es un problema para nosotros, no lo es para el otro, bueno, ¿cómo trabajamos con ese otro para poder construir este problema, ¿no? Pienso tal vez en el embarazo adolescente. Bueno, es posible que a lo mejor en determinados territorios, para las adolescentes de 15 años, tal vez el embarazo adolescente no sea un problema. Entonces, bueno, ¿cómo poder articulando para poder desarrollar justamente las acciones que queremos desarrollar? Y acaba de la mano de pensar posibilidades, estrategias, y de la legitimidad que cada una de las instituciones y las intervenciones van teniendo en el campo. Lu, sí. Comento, siempre tener de plano que la realidad es muy sensible, ¿no? Cada movimiento que nosotros hacemos en cualquier ámbito, hay personas, ¿no? Y nuestras acciones inciden en todas las personas con las que tenemos contacto. Y esto de encontrarnos con el otro al momento de una intervención de cualquier tipo, sea de extensión, o sea de transformación, de investigación, etc., nos encontramos con un otro que también tiene subjetividad. Esto que decía Luciana recién, ¿por qué para algunas personas que están en un grupo poblacional específico, lo que nosotros vemos para ellos no es tal, no existe un problema con esas características, con esa magnitud? Eso inevitablemente interpela nuestra mirada, ¿no? Interpela nuestra subjetividad de cómo estamos planteando el problema, ¿no? ¿Por qué para nosotros eso que definimos a grosso modo, tal vez sin mucha justificación, por qué eso es un problema para nosotros? ¿Sí? Esa es la primera, de alguna forma, interpelación que uno debería sentir al momento de problematizar o al momento de plantear una situación a grandes trazos, para comenzar a definir luego por dónde es que va a pasar el núcleo del problema, ¿no? Si en realidad nosotros estamos viendo un problema de acuerdo a nuestros deseos y nosotros somos
de alguna forma externos a esa situación, y obviamente, esto que decía Luciana hace un momento de los problemas sociales como construcción subjetiva, no debemos dejar afuera, y esto que vamos a ver un poco más adelante cuando veamos el tema de actores, no debemos dejar afuera que siempre estamos problematizando desde un deber ser, desde lo que nosotros consideramos que deberían ser las situaciones. Esta imagen que veíamos hace un momento entre la realidad actual, el punto inicial desde donde estamos hoy, y la realidad deseada, la realidad deseada es fruto de nuestros deseos, fruto de nuestros intereses, de nuestros valores incluso, y tal vez la realidad deseada de personas que padecen un problema no sea la misma que la realidad deseada que planteamos nosotros, ¿no? Eso debería llevarnos a interpelar esa subjetividad con la que nosotros planteamos los problemas, ¿no? Ese sería un primer camino de interpelación para plantear el problema, plantear a grosso modo una situación problemática que les ayude a ir afinando luego cómo comenzar a buscar causas, cómo comenzar a buscar o identificar ciertos patrones que se repiten y están incidiendo en lo que nosotros consideramos problemas, ¿no? Sí, Daniel, ahí querés comentar algo. Sí, lo que acababa de comentar Cristian tiene que ver con una palabrita que dijo Luciana en una de las diapositivas, cuando estaban los planos, los pasos, digamos, de la formulación del proyecto. Después del objetivo había que planificar y hablaba de objetivación de la realidad. Eso me hizo ruido porque no entiendo bien qué quieren decir con esa palabra objetivación. Justamente ese término estaría como dándose conceptualmente distinto a lo que acabas de plantear. Es decir, nosotros la realidad no la podemos objetivizar, primero porque estamos tratando con personas que tienen una subjetividad, y segundo, que más que objetivizar, nosotros siempre partimos, como decís vos, de nuestra percepción, de nuestra visión, y más que objetivizar no lo vamos a poder hacer nunca, sobre todo con los problemas sociales e interpersonales. Entonces me parece que ahí la palabra sería formalizar desde el punto de vista disciplinar, darle esos ejes de formalización, ya no del proyecto, sino del modelo conceptual sobre el cual vamos a actuar. Es decir, desde el punto de vista de la sociología, de la psicología, de la biología humana o de las cuestiones ambientales, de la dinámica de contaminantes o de lo que fuere. Es decir, ahí me parece que esa palabra objetivación estaba un poquito fuera de lugar o necesitaría explicitar un poquito más, desarrollarlo un poquito mejor para saber qué es lo que se quiere decir. Y bueno, muchas de las cosas que yo estoy cuestionando ahora tienen que ver con que yo todavía no sé si lo que quiero hacer es un proyecto de extensión o si quiero investigar. Es decir, ¿en qué etapa estoy? Yo tengo varios desarrollos dentro de mi campo, desde hace más de 15 años que vengo trabajando en ciertos temas que tienen que ver con el impacto ambiental de plaguicidas. Entonces el tema es que conocemos desde el punto de vista físico-químico, desde el punto de vista, digamos que podría llamarse más objetivo, de la dinámica de un xenobiótico en el ambiente. Pero, ¿qué es lo que pasa con las personas que lo usan? ¿Cómo llegamos a los productores agropecuarios, a los ingenieros agrónomos para que hagan incorporar en su toma de decisiones, además de las cuestiones de productividad, rentabilidad inmediata, los problemas de sustentabilidad que son a muy largo plazo y que no son percibidos inmediatamente, sino que luego, después de varios años de estar haciendo, entre comillas, acumulando contaminantes en el ambiente? Entonces mi pregunta es, ¿puedo hacer un proyecto de extensión para problematizar a los productores y a los... Me estoy adelantando, ¿no?, al tema, ¿no? De esto sería la idea del proyecto. O esto sería un proyecto más de investigación, de acción
sobre el territorio o de investigación-acción, es decir, un poquito, por eso estoy en este momento en la reunión, ¿no? No sé si quedó claro, voy a cortar porque si no Sí, me... yo respondo, Lu, en una primera instancia y luego te paso. Me parece muy pertinente el comentario, Daniel, y muy bueno. Hace un momento te iba a preguntar en qué campo estabas trabajando para ser un poco más, justamente, más situados de esto que estábamos hablando acerca de lo potencial, del problema real. De todas formas, yo creo que estás planteando o estás trabajando sobre un problema real, ya no potencial, porque yo creo que, y ahí viniendo a la idea de objetivación, no tomes la idea de objetivación, hablemos de dimensionamiento, por ejemplo, si la idea de objetivación hace ruido, pero la idea es justamente eso, que no me gane la total subjetividad de lo que yo estoy, mi sentir más profundo de que, por ejemplo, digo, cero plaguicida, cero agroquímico en el mundo, porque tal vez eso no sea lo que se necesite o lo posible, ¿no? Porque es una visión mía, es una visión muy particular. Lo que uno de alguna forma tiene que conseguir es, al momento de formular una buena pregunta o problematizar de una forma lo más pertinente posible y situado posible, es tratar de dar una dimensión de lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para que podamos hablar con una persona que está en el ámbito o que no esté en el ámbito y nosotros mostrarles cuál es el tamaño del problema del cual estamos hablando, mostrarle las dimensiones, mostrarle esto que decía Luciana hoy, la historicidad, ¿no? Algo muy interesante que es mostrar la trayectoria de un problema. Y para esto necesitamos ciertos, no llamemos objetivadores, llamemos indicadores, ¿no? De cómo afectan la salud, cómo afecta el suelo, cómo ha afectado, por ejemplo, para salir del plano más estricto de la salud, cómo ha afectado un paquete tecnológico asociado a tecnologías que no controlamos, cómo ha asociado eso a la dinámica de los productores, ¿no? Por salirnos del plano de la salud y salirnos del plano químico, y nos vamos al plano de la organización de los productores, ¿no? Cómo eso ha afectado el plano cooperativo de los productores, por ejemplo, ¿no? Cómo eso ha afectado la dinámica campo-ciudad, cómo ha afectado la dinámica familiar, la trayectoria familiar, la herencia familiar de productores y un conocimiento tácito acerca de cómo producir de otra manera, que no sea con agroquímicos. Hay muchos planos de trabajo. Yo entiendo que, no sé si te vamos a ayudar a decidir qué tipo de proyecto, pero, por ejemplo, yo estaba participando en un proyecto sobre prospectiva en Entre Ríos y desarrollo sustentable, y particularmente sobre la producción de ciertos cultivos o brindar cierta viabilidad a otros cultivos que no sean a través de paquetes tecnológicos que estén asociados a la concentración de insumos, principalmente químicos o agroquímicos, o que afecten al ambiente, ¿no? Y que destruyan los ecosistemas. Y es un plano, y lo que hemos descubierto, por ejemplo, es que el plano de los valores, ¿no?, de los agricultores tiene un papel muy significativo, porque ellos ahí tienen que definir entre una mayor rentabilidad que les ofrece el sistema y el cuidado del medio ambiente. Se están definiendo cosas muy gruesas, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la subjetividad de cómo actúan los actores, cómo ven este plano de la realidad, entre pesar un valor sobre otro, entre pesar la rentabilidad y pesar el cuidado del medio ambiente, la salud, etc. Y esto a largo plazo. Y eso es trabajar sobre la subjetividad de los actores,
¿no? Esto que hablábamos hoy anteriormente. ¿Cómo ellos están viendo el problema? Eso sería, incluso sería un trabajo muy interesante, porque eso te daría pie para reconocer cuál es sobre qué plano se debería trabajar para que los actores que están involucrados en toda esta complejidad, ¿no?, del sistema productivo agropecuario, tengan noción de cuáles son los planos más importantes donde trabajar, cuáles serían las estrategias incluso para insumos, para los proyectos que se den, cuáles son las estrategias posibles para avanzar sobre este sector, ¿no? Yo creo que es muy significativo lo que planteás y te estás haciendo preguntas. Yo creo que el plano de la extensión sería una puerta interesante. Si lo que querés es trabajar con actores, por ahí un plano de investigación te daría otras herramientas, pero tal vez no tan situado, ¿no? Lo que hace un plano de investigación es situarte bien, situarte lo que leíamos hoy anteriormente, ¿no? Hay un territorio y ese territorio tiene particularidades, porque no vas a hablar de los agricultores no sé, del sur de Buenos Aires, vas a hablar de Santa Fe, ¿no? Y ahí me parece que te sitúa bastante. Eso por ahí para comentarte al respecto. Bueno, ahí Cristian más o menos respondió, Daniel, en qué sentido está esta palabra que hizo un poco de ruido de objetivación, que efectivamente es, digamos, la cuestión de la dimensión, y a su vez también no desde una mirada de objeto como externo, ni contradictorio, porque pienso que también es una realidad. Cuando nosotros decimos de que la construcción digamos, tiene un componente subjetivo, también es una realidad que en el caso de proyectos de extensión, los destinatarios seguramente son otros, y no nosotros que problematizamos el problema. Es decir, lo podemos problematizar juntos, pero esta necesidad también de hacer el recorte del problema se hace desde determinadas características subjetivas, pero en el formulario de idea proyectos está muy claro que dice destinatarios, y que muchas veces esos destinatarios no es el sujeto que planifica, por decirlo eso, si bien es compartido y es problematizado de manera conjunta. Sí, el siguiente, please. Bueno, entonces, ¿qué es el problema de un proyecto? Es entonces esta identificación, como decíamos, de una situación de insatisfacción, de circunstancias, de algo que nos está haciendo, movilizando a esto de lo que es y de lo que debe ser. Y para poder hacer este recorte del problema social, el pensarlo en situado, decíamos de que necesariamente tiene que tener, cuando uno lo enuncia, determinados componentes. En relación a esto, un problema social debería enunciarse para cuando hagan la idea proyecto o el formulario, en relación a qué es lo que está pasando, es decir, cuál es la manifestación del qué pasa, a quién le pasa, que sería esta noción, digamos, de grupo, a dónde pasa, que tiene que ver con lo situado, es decir, con el territorio, y hace cuánto y en qué momento pasa. Esto que decíamos, la necesidad de la historicidad, ¿no? Entonces, cuando en relación a extensión decimos, bueno, el pensar o enunciar un problema social situado, decimos, bueno, hacer de un campo problemático, de lo que podría ser el consumo problemático, nosotros vamos a trabajar el consumo problemático en adolescentes de 15 a 18 años en el barrio X de la ciudad de Santa Fe en los últimos 2 años. Es decir, ahí tenemos un recorte de un problema situado.
en un tiempo, en un lugar y en un grupo, para lo que tiene que ver con esto de pensar proyectos de extensión. Después, por supuesto, que uno puede ir pensando distintas dimensiones de problemas, porque muchas veces el recorte de un problema hace que se vayan concadenando otros problemas y distintas dimensiones y planos de alternativas. En esto de decir, bueno, tenemos un proyecto tal vez, como hoy decían, anual, bianual, dando aproximaciones sucesivas a un problema o a una alternativa, digamos, de resolución mayor y demás. Entonces, bueno, como para pensar en lo que en el formulario dice de enunciación del problema o problemas con los que se van a encontrar, acá nosotros decíamos, bueno, primero que ustedes puedan desarrollar un primer análisis de situación general, en donde seguramente va a haber un ramillete de distintos problemas presentes y potenciales, y que después, que van a ser concadenados o no, que seguramente la causa de un problema se va a convertir en un problema potencial desde otro lugar. Entonces, una vez que tenemos ese análisis de situación, decimos, bueno, a ver, ¿por dónde le vamos a entrar a esto? En relación también a nuestros lugares de gobierno, a nuestra gobernabilidad, decimos en planificación, a lo que uno pueda desarrollar con sus aliados, con sus socios, con las instituciones socias y demás. Entonces, una vez que tenemos un primer análisis de situación, en donde seguramente va a haber distintos problemas, vamos a lo que nosotros decimos la enunciación o el recorte del problema social, que sería esto, ¿no? Lo situado. ¿Qué pasa? ¿A quién le pasa? ¿A dónde pasa? ¿Y en qué tiempo? Que en el formulario, digamos, del idea proyecto, lo tienen así, explicitado como enunciación del problema, incluso les da determinadas características que les permitan, en el momento del diseño, ir pensando, ¿no? Bueno, esto de, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa? Esta pregunta de buscar una red explicativa, decimos nosotros, de que por qué pasa el problema. ¿Cuáles son las consecuencias de que este problema no se resuelva? Pensando en estos problemas potenciales, ¿no? Bueno, ¿qué impacto tiene que hoy a lo mejor determinada situación no pueda resolverse? Entonces, bueno, en ese sentido, recuperando para la presentación de idea proyecto, es que ustedes puedan considerar cuando se hace el recorte del problema, el situarlo, ¿no? Y el darle esta historicidad y este recorte de a quién le pasa, a dónde pasa y qué pasa. Porque muchas veces también, cuando nos encontramos con un primer, digamos, diagnóstico y situaciones, por ahí pasa que cuando queremos escribirlo en el formulario, redactarlo, tal vez nos encontramos con muchos problemas, entonces a lo mejor después presentamos un proyecto que tiene un montón de situaciones problemáticas que tal vez después requieren en las devoluciones que o se recorten, o que las actividades que planteamos no necesariamente resuelven alguno de los problemas que expresamos, ¿sí? Que eso es muy común que pase cuando uno desarrolla, digamos, un proceso de diseño y formulación de proyectos. Pero bueno, primero esta idea entonces más general, de este análisis de situación, y después a partir de eso, ¿cuáles son estos problemas en los que nos vamos a situar, vamos a recortar, también desde los lugares estratégicos de gobernabilidad? Bien, el siguiente, ahí está Cristian. Sí, se nos hizo un poquito largo, voy a tratar de ajustarnos al tiempo y sin dejar de ver algunos puntos importantes respecto de los actores. Si bien ya fuimos viendo algunos aspectos, pero me gustaría tocar algunos puntos. Allí en el formulario también hay un punto donde
en realidad hay dos puntos que tienen que ver con los sujetos, con los actores que intervienen, y también desde el punto de vista de quién está padeciendo o a quién está pasando esto, que serían los beneficiarios del proyecto, ¿sí? Ese sería uno de los grupos a los cuales habría que identificar. Y luego, ¿por quién está pasando? ¿No? Esta tercera pregunta daría cuenta de quiénes son los sujetos que tienen mayor influencia en que esa situación se pueda continuar o se pueda revertir o se pueda transformar, ¿no? Y la primera pregunta da cuenta de quién está problematizando, para quién está pasando esto que está sucediendo en la situación y en el problema en específico, como comentaba Luciana hace un momento, que cómo se lo está problematizando, ¿sí? Cómo se está problematizando esta situación que vemos indeseable, que desde un punto subjetivo lo vemos como algo que no debe ser, que tiene que ser cambiado, ¿sí? O al menos transformado. Cuando hablamos de actor social, damos cuenta de un sujeto que puede ser social o colectivo, ¿sí? Por ejemplo, Daniel traía el ejemplo de agricultores que están dentro de una situación que tiene que ver con su sistema de producción, ¿sí? Y es un sujeto colectivo, ¿sí? Son los productores, ¿sí? No es un productor, sino son los productores, es un sujeto social que puede estar más o menos organizado en ciertas federaciones, cooperativas, etc. Y estos sujetos son sujetos que controlan recursos de poder, ¿sí? Dentro de la situación que planteaba Daniel, tenemos a los agricultores, podemos decir, a los que son parte de la tierra, pero también tenemos empresas transnacionales, por ejemplo, ¿sí? Tenemos a los estados, que también son parte de nuestra situación. Los estados regulan, los estados implementan políticas públicas en la situación que estamos analizando, que eso posiblemente lo trabaje más Daniela en la próxima presentación. Estos sujetos también tienen poder de representación, ¿sí? Tienen también capacidad simbólica de movilizar, de convocar, de ser de influencia para que ciertas regulaciones, de cabildear, digamos, básicamente en la modificación de ciertas regulaciones, ¿no? Y y analizar cuál es el peso que tienen los sujetos sociales, nos ayuda a observar cuál es la influencia que tienen en las situaciones que estamos analizando, ¿sí? Que puede hacer que la situación continúe dándose, la situación problemática siga su trayectoria habitual, ¿sí? Y que en un futuro tengamos el mismo problema y tal vez agravado, o pueden hacer que esta situación se transforme o al menos podamos hacer conscientes de esta situación y que sean parte de la solución, ¿no? O al menos de la transformación de este problema. Entonces, decíamos, por ejemplo, actores sociales que son parte de una situación son aquellos que están directa o indirectamente involucrados, ¿sí? O afectados por el problema, y también pueden ser parte de la solución, pero también pueden ser parte de oponerse a las propuestas de solución, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de construcción subjetiva de los problemas, construcción subjetiva de las situaciones, hace que los sujetos construyan situaciones desde un punto de vista, desde un punto de intereses, desde un posicionamiento, y obviamente toca intereses el planteamiento de ciertos problemas, ¿no? Y hay sujetos, actores, que no están de acuerdo con nuestra visión de cómo es la cosa, ¿sí? Entonces seguramente no están de acuerdo con nosotros, y es asumir esto del conflicto
que planteaba Luciana hace un momento, que hace que ciertos actores difieran en la mirada que nosotros tenemos hoy. Por ejemplo, tenemos grupos de población, ¿sí? Según localización, niveles de ingreso, etnia, género, edad, etcétera, otros criterios que nos permitan dimensionar el grupo poblacional. Tenemos organizaciones gubernamentales como parte de intervinientes en la situación en la que estamos proponiendo intervenir. Tenemos organizaciones del sector privado, empresas, bancos, todo lo que es el sector comercial, las asociaciones empresarias, las cámaras, etc. Tenemos organizaciones de la sociedad civil, ONG, que pueden ser técnicas de base, territoriales, o sindicatos que pueden estar involucrados en el problema y pueden ser socios que trabajen de par en par para enfocar, para direccionar un proyecto, ¿sí? O para darle legitimidad a un proyecto en el territorio. También tenemos agrupaciones políticas que en ciertas problemáticas tienen un peso significativo, por ejemplo, para viabilizar un cambio de normativa, para darnos legitimidad, por ejemplo, para ingresar a un territorio, ¿sí? Porque también tienen una organización territorial, los partidos, las agrupaciones, etc. Y luego y estos son algunos grupos de actores que pueden estar interviniendo en las situaciones y en los problemas que cada uno esté planteando. Luego tenemos las organizaciones de cooperación y financiamiento internacional. Esto que decía Lu hoy más al principio, de que hay territorios que están intervenidos de sobremanera, ¿no? Incluso mencionaba el Estado, pero también mencionaba organismos internacionales de crédito, que intervienen a través de diferentes herramientas, financiamiento, cooperación internacional, cooperación técnica, por ejemplo, y uno tiene que definir cómo participa cada actor, ¿no? Dentro de nuestra situación. Entonces, una pregunta importante que me gustaría destacar acá es, aquí tenemos dos preguntas. Una ya la fuimos trabajando, ¿sí? Que es cómo nosotros vemos la situación, que es un punto importante, porque nosotros somos el actor que está, en este caso, planificando la intervención o el proyecto de extensión. Pero también es muy importante cómo los otros, ¿sí? Cómo los otros perciben, entienden y actúan en la situación. Y aquí nos adentramos a esto que se llama, o que se conoce en la jerga de la planificación, el mapa de actores, ¿sí? El mapa de actores puede ser un mapa muy simple, puede ser el listar quiénes son todos los actores que están involucrados, tanto los que padecen el problema como los que están directa o indirectamente afectando o produciendo o haciendo que este problema persista, ¿sí? Y esto tiene un fin muy específico que tiene que ver con conocer y analizar quiénes son, ¿sí? Cómo han venido jugando estos actores y cómo pueden jugar a partir de la intervención. Y aquí vamos viendo que los actores todos no juegan de la misma forma en la situación. Hay algunos actores que pueden jugar a favor, hay algunos actores que pueden entorpecer, y hay algunos actores que se van a oponer, ¿sí? Solo por dar tres situaciones de cierta actitud frente al proyecto, ¿sí? Por eso es importante, algo que habitualmente trabajamos en planificación, que es procurar dimensionar esto que decíamos hace un momento, quiénes son esos actores, ¿no? Algo que denominamos el código analítico o de acción del actor,
que tiene que ver con observar su posicionamiento en la situación, ¿sí? En la situación más general, pero también frente al problema que nosotros estamos planteando. Y esto se asocia también a esto de la ideología, ¿sí? Ideología no en el sentido despectivo del término, sino en el sentido más amplio de que la ideología nos da una visión del mundo, ¿sí? La ideología configura una concepción del mundo, de cómo son las cosas, cómo las cosas deberían ser, ¿sí? Cómo el mundo debería comportarse, por qué suceden ciertos problemas, por qué se dan ciertas situaciones. En ese sentido, es importante observar cómo los actores que están interviniendo en esa situación están viendo ese problema. Y acá está, esta es la parte más subjetiva, digamos, del análisis, ¿no? Porque en la medida en que nosotros podamos identificar bien esto, nosotros vamos a poder partir aguas entre los socios que nos van a poder cooperar, ¿sí? Y van a ser sujetos sociales, actores sociales que van a empujar el proyecto, y aquellos que posiblemente estén frenando el proyecto, estén siendo una traba, o incluso identificar a aquellos que se van a oponer, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Otra parte para identificar esto también, si no podemos acceder a estos dos puntos en la medida en que resulta opaco, no podemos descifrar cómo estos actores piensan, cómo estos actores ven, es analizar la experiencia, ¿no? De cómo se han comportado frente al problema, cómo han actuado frente al problema, ¿sí? Es observar cómo se han movido frente a ciertas situaciones, frente a ciertos conflictos, cuando el problema estaba en agenda, por ejemplo. Y luego, un cuarto punto es observar la intencionalidad, ¿sí? Observar qué buscan estos actores, ¿sí? ¿Qué persiguen? ¿Cuáles son los objetivos que están persiguiendo como organización social, como organización pública, como actores privados, ¿sí? Eso nos va a permitir ver cuál es el grado de afinidad que van a tener con nuestro proyecto, ¿sí? Entonces podemos elaborar, por ejemplo, un mapa muy simple en donde los enlistamos nada más gráficamente, decimos están todos los actores más importantes que nosotros consideramos, o podemos elaborar algo más sofisticado, tomando estos puntos que mencionaba recién, por ejemplo, elaborando una ficha, ¿sí? De un actor, por ejemplo, qué intereses tiene en relación al problema o en relación a la situación, cómo se ha comportado, ¿sí? Históricamente frente al problema, analizamos los antecedentes, o también podemos sumar esta idea de cómo percibe el problema, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que decía Daniel. Aquí, actor 1, podemos poner a los actores que nosotros consideramos que son los sujetos beneficiarios, ¿no? Porque si no los contemplamos a ellos, es como que vamos a estar trabajando sobre una población que no sabemos cuáles son... cuál es su código, para ponerlo bien en términos conceptuales, cuál es su código analítico de su comportamiento frente a este problema. Entonces, el actor, al primero que le vamos a hacer este análisis, si quieren, el ADN del actor social, es a los productores, ¿sí? Porque necesitamos saber cómo ellos están percibiendo el problema, ¿sí? Solo por dar un ejemplo, sin conocer con mayor profundidad todo el proyecto que está, o la idea que está planteando Daniel, sino para tomar el ejemplo. Y así con todos los que están participando, sean 5, sean 10,
sea la cantidad que nosotros consideremos en ese momento. Incluso salía un ejemplo en la cátedra que, por ejemplo, al momento de implementar la educación sexual integral, hicimos un ejercicio muy práctico, de que los alumnos reconozcan quiénes eran los actores que estaban involucrados en la implementación o en el éxito de la implementación de esta normativa. Y salieron muchos actores, pero, por ejemplo, y se trabajó estrictamente sobre un barrio particular, pero no salió la figura religiosa, por ejemplo, que estaba involucrada allí, ¿no? Siendo que, si bien estábamos haciendo el supuesto de que la figura religiosa católica de ese lugar no compartía parte o no compartía de alguna forma la implementación de este proyecto. Esto hizo, o al menos hicimos saltar la alarma de que un actor, aunque no esté a favor de cierto proyecto, cierta normativa, justamente, y al estar involucrado en cierta dimensión de la vida social de un territorio, de un barrio, necesariamente tiene que formar parte, porque esta organización religiosa tiene una influencia notable dentro de todo lo que es el imaginario de la educación sexual de las personas en ese barrio particular, ¿sí? Entonces, el cura párroco no había salido como un actor identificado, ¿no?, dentro de este análisis muy grosso, muy grueso que habíamos hecho de la situación, ¿sí? Entonces, para ir cerrando esta parte y para no demorar más, en el formulario se solicita que se identifiquen los beneficiarios del proyecto, ¿sí? Y básicamente es identificar a quiénes les está pasando, ¿sí? O a quiénes les pasa, quiénes padecen el problema, ¿no? Y eso es un elemento que es necesario identificar con cierta precisión. Esto que decía Luciana hace un momento, identificar el territorio, ¿sí?, el espacio, identificar esto que decíamos hace un momento, qué grupo poblacional es, ¿sí?, si tenemos algún criterio para definirlo, ¿sí?, si son adolescentes, si son adultos, si son personas que viven en zona rural, si son personas de una ciudad en particular, si son de Santa Fe, ciudad, si son de otro espacio urbano, etc. Eso es muy significativo porque sitúa, ¿sí? No olvidemos siempre de estar situando los actores, los grupos poblacionales. Eso es un elemento muy importante ahí. Y luego, otro espacio que solicita el formulario tiene que ver con los participantes socios. ¿Quiénes van a ser los participantes socios? Son aquellos que van a tener recursos de poder sobre el problema planteado, ¿sí? Y ahí tenemos que identificar, una vez identificados, necesitamos separar, ¿no?, esto de los que son aliados, que obviamente van a ser los participantes socios. Tal vez algunos sean indiferentes, pero justamente dentro del proyecto podemos involucrarlos porque posiblemente tengan recursos de poder de convocatoria, ¿sí? Tal vez no acepten en su totalidad nuestro proyecto, pero pueden ser actores socios que convoquen, ¿sí? Y eso es un movimiento un movimiento estratégico que nos permite hacer avanzar el proyecto, ¿sí? Entonces los podemos identificar como socios. ¿Quiénes no van a ser socios de alguna forma
dentro del proyecto serían los oponentes, ¿no? Los oponentes no serían parte, de alguna forma, desde el punto de vista de que van a hacer prosperar el proyecto, ¿sí? Porque justamente se van a oponer al proyecto. Y dentro de este apartado del formulario es muy significativo, que les va a servir también para otra parte del proyecto, que es observar cómo los actores van a jugar, ¿no? Cómo pueden cooperar, de qué forma, a través de qué actividades, a través de qué recursos disponen, qué recursos pueden demandarnos a nosotros. Eso también es interesante, importante. Y para ir cerrando ya esta parte, un elemento que les va a ayudar para introducir allí en uno de los últimos recuadros, tiene que ver con la idea de coherencia lógica que planteaba Luciana hace un momento, ¿sí? Coherencia lógica entre el problema, ¿sí? La finalidad que busca el proyecto, las actividades que se proponen, los actores que están identificados, tanto como población beneficiaria como socios, y los recursos que se van a instrumentar, que se van a insumir, que se van a poner a disposición para el proyecto. Entonces, algunas preguntas para analizar este grado de coherencia entre estos puntos. Las actividades que propongo, que se propone el proyecto, ¿contribuyen a la finalidad planteada? ¿Sí? Ese sería uno de los primeros interrogantes para ir esquematizando estos 5 puntos. Las finalidades, ¿proponen contribuir a la solución o a ciertas alternativas del problema enunciado? ¿Sí? Y los actores que fueron reconocidos, ¿se encuentran en el desarrollo de actividades? ¿En qué medida y en qué injerencia? ¿Cómo podrían participar? ¿Cómo podrían aportar estos actores a la resolución o a la transformación de este problema? Ese es otro elemento, lo que decíamos recién, ¿con qué recursos vienen trabajando los actores? ¿Cómo se vienen relacionando respecto al problema? Porque por ahí es muy habitual que estamos dentro de una situación, un problema ya analizado, y traemos actores que como que no cuajan dentro de esta situación. Tal vez cuajen dentro de una situación similar, pero en otro territorio, ¿sí? Y tal vez sea una organización que trabaja en otro territorio con problemática similar, pero no en esta, ¿sí? Y en el caso en que se traigan ciertos actores, ¿cuál va a ser su participación? ¿Sí? ¿Cuál va a ser su rol? Si va a ser un rol de presentar como buena práctica, un rol de legitimar ciertos procesos, etc. Tiene que tener un grado de coherencia, un grado de justificación de por qué traemos a ciertos actores, ¿sí? Con ciertos recursos, frente a o para el desarrollo de ciertas actividades en relación a la finalidad y en relación a la transformación, a la modificación del problema, como punto más importante. Si bien esto se va a plantear y se va a trabajar mucho más fuerte luego de esta instancia de idea-proyecto, porque esto es lo que se va a trabajar justamente en el formulario del proyecto, esto es importante que se vaya revisando para tener un formulario de IP mucho más aceitado, ¿sí? Bueno, aquí Sí, cerramos, nosotros, me parece. sí, en base a eso fue es como un ejercicio y una recomendación que seguramente cuando se formule el proyecto entero
va a ser una ejercitación que van a tener que hacerlo antes de presentarlo, pero bueno, es para iniciar ahora en esta lectura que nosotros, cuando se trabaja todo, digamos, la formulación del proyecto, decimos hay que empezar de abajo hacia arriba, es decir, uno tiene que empezar a preguntarse, bueno, con los recursos que yo tengo, ¿puedo desarrollar estas actividades? Con estas actividades que tengo, ¿puedo desarrollar, llegar al objetivo específico que me planteé? Con este objetivo específico que me planteé, ¿contribuyo al propósito del objetivo general? Es decir, el ejercicio de empezar con estas preguntas para ver justamente la coherencia interna del proyecto es lo que después los evaluadores de cada uno de los IP y de los proyectos también van contemplando, de que las actividades que ustedes ponen, que van a desarrollar, justamente sean actividades que tengan relación a lo mejor con el problema planteado, que muchas veces uno empieza a nombrar actores y después se da cuenta que tal vez no lo situó. Entonces, bueno, es un ejercicio que siempre planteamos de que hay que hacerlo antes de las presentaciones a cualquier proyecto, que uno pueda, digamos, hacer esa lectura de arriba hacia abajo, a modo de ver si tiene una línea de coherencia o si hay algo que a lo mejor se le pasó y hay que ajustar. Bueno, hasta acá es la presentación que nosotros teníamos, estamos medio pasado del tiempo que se había dicho, no sé... No sé si quedó alguna consulta, duda. ¿Alguna pregunta? Mariano, la gente de extensión. Bueno, si nadie hace ninguna pregunta o tiene alguna inquietud, a ver, que se activó, bueno, no, porque había visto ahí que se había activado Cecilia. En principio, agradecerles porque la verdad que fueron muy claros y se pudo entablar de alguna manera, gracias Daniel por haber participado a partir de unas preguntas, dudas, y creo que en el armado después de la presentación también se van a ir puliendo un montón de cosas, como decían ustedes recién, que por ahí van surgiendo a medida que uno tiene esta instancia que comentaban hoy los chicos, donde la presentación de la IP no implica que la IP se presenta como está y después, bueno, se aprueba o no se aprueba. Justamente hay una instancia ahí, podríamos llamarla de diálogo entre lo que se escribe y después poder ver, de ajustar o no, o revisarla, y poder tener esa instancia después de paso al proyecto, ¿cierto? Sí, digamos, acá veo mucha gente que ya tiene experiencia en actividades de extensión, donde sí debemos presentar la IP. O sea, si la IP no está presentada, después no vamos a tener la posibilidad de poder presentar el proyecto. Entonces, por ahí eso sí tómenlo en cuenta, porque si no se encuentra la IP aprobada, no va a haber posibilidad después de poder estar generando el proyecto propiamente dicho. Así que nada, eso nada más que quería aclarar. Y si no hay preguntas o algún otro comentario, agradecerles a Luciana, a Cristian por participar con nosotros y bueno, y en especial también a los docentes y las docentes que están participando de esta instancia, ¿no? Y cualquier cosa, por supuesto, quedamos a disposición desde el área, tienen los correos, tienen los teléfonos, cualquier cosa se pueden comunicar también con el área de territorio sociocultural, así que a partir de esto que presentaba hoy Jerónimo, con respecto por ahí a los antecedentes y fundamentos que puedan dar origen, ¿no es cierto?, a alguno de los proyectos posibles. Así que, bueno, si no hay más nada para decir, agradecerles y que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias. Bueno, Chao. un gusto. Adiós. Adiós.